Un multimillonario pensó que su mujer le había traicionado, hasta que una prueba de ADN demostró que el recién nacido era su propio hijo. Antes de empezar, dejad un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estáis viendo. Y cuando termine la historia, no olvidéis valorarla del 0 al 10. Y aseguraos de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, sentaos y disfrutad de cada detalle. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los suelos de mármol de la sede central de Hargrove Aerospace, en el centro de Seattle. Julian Hargrove estaba de pie tras los ventanales de suelo a techo de su despacho en la planta 42, escudriñando con sus ojos gris acero la bulliciosa ciudad a sus pies. A sus 36 años, imponía respeto en cada sala de juntas en la que entraba. Alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro perfectamente peinado y una mandíbula que denotaba determinación. Su traje gris marengo hecho a medida le sentaba como una armadura, y su sola presencia podía silenciar una sala llena de ejecutivos. Pero hoy, algo era diferente. Su habitual calma metódica parecía fracturada. Las puertas del ascensor sonaron suavemente a su espalda, y Julian no necesitó girarse para saber quién había llegado. El suave repiqueteo de unos tacones familiares sobre el mármol. El sutil aroma a perfume de vainilla. Harper. Buenos días, señor Hargrove, dijo ella, con ese tono profesional que utilizaba en la oficina, aunque sus ojos esmeralda siempre guardaban calidez cuando le miraban. Harper King tenía 29 años, un cabello rubio miel que atrapaba la luz al moverse, una piel clara que se sonrojaba cuando reía y una inteligencia que había atraído a Julian hacía 3 años. Era su mujer, pero allí, en el mundo corporativo, mantenía su papel de analista de datos senior con una profesionalidad inquebrantable. Los informes trimestrales están listos para tu revisión, continuó, colocando una gruesa carpeta sobre su escritorio de caoba. Su anillo de boda captó la luz del sol, una sencilla banda de platino que Julian había elegido porque Harper prefería la elegancia a la extravagancia. Julian finalmente se giró, estudiando su rostro. Harper estaba radiante últimamente, más vibrante de lo habitual. Sus mejillas tenían un brillo que hacía que sus hermosos rasgos fueran aún más llamativos. Harper, dijo él, con su voz profunda ahora más suave. Te veo diferente hoy. Ella sonrió, esa sonrisa brillante que le había hecho olvidar cada muro que había construido alrededor de su corazón. ¿De verdad? Había algo en su tono, una emoción apenas contenida que aceleró el pulso de Julian. Su matrimonio se había construido sobre el respeto mutuo y una conexión intelectual que sorprendió a ambos. Harper era una de las pocas personas que podía desafiar su pensamiento estratégico. Julian, dijo ella, acercándose a su escritorio, con las manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba. Tengo algo que decirte, algo maravilloso. Él arqueó una ceja, dejando a un lado los informes financieros de la mañana. ¿Qué ocurre? Los ojos de Harper brillaban con lágrimas de alegría no derramadas. Buscó en su bolso y sacó un pequeño palito blanco, una prueba de embarazo con 2 claras líneas rosas. Estoy embarazada, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Vamos a tener un bebé, Julian. Vas a ser padre. El mundo se detuvo. El rostro de Julian se quedó completamente en blanco, su cuerpo congelado como si alguien hubiera vertido agua helada por sus venas. La prueba de embarazo parecía quemarle la vista, y de repente, no podía respirar bien. Porque escondido en el cajón de su escritorio, guardado bajo llave durante los últimos 8 años, había un informe médico que había destrozado su mundo una vez. Un informe que le decía, en un clínico blanco y negro, que Julian Hargrove era estéril, que nunca podría engendrar hijos. La expresión de alegría de Harper comenzó a flaquear mientras los segundos se estiraban en una eternidad de silencio. Julian, dijo ella suavemente. ¿No estás contento? Pero Julian solo podía mirarla fijamente, con la mente acelerada en un único y devastador pensamiento: si él no podía tener hijos, ¿de quién era el bebé que esperaba Harper? ¿Alguna vez habéis recibido una noticia que debería haberos traído alegría, pero que en cambio destrozó todo lo que creíais saber sobre vuestra vida? El silencio de Julian se extendió como un abismo entre ellos. La sonrisa de Harper se desvaneció por completo, reemplazada por confusión y un dolor creciente. Julian, por favor, di algo, susurró, aún sosteniendo la prueba con manos temblorosas. Él se apartó de ella,
caminando de vuelta hacia la ventana. Sus manos se cerraron en puños a su espalda. El horizonte de Seattle se desdibujó mientras su mente corría. 8 años atrás, tras un examen rutinario, el médico le había dado la devastadora noticia con desapego clínico: lo siento, señor Harrow, pero las pruebas muestran una azoospermia completa. Nunca podrá engendrar hijos de forma natural. Esto es inesperado, dijo finalmente, con la voz cuidadosamente controlada. Harper dejó la prueba sobre el escritorio y se acercó a él. ¿Inesperado? Julian, estamos casados. Hemos hablado de tener hijos algún día. Sé que es antes de lo planeado, pero... ¿Lo hemos hecho? Julian se giró bruscamente, con sus ojos grises fríos. ¿De verdad hemos hablado de ello, Harper? ¿O simplemente lo has mencionado de pasada? La acusación en su tono hizo que Harper retrocediera como si la hubiera abofeteado. ¿Qué se supone que significa eso? Julian estudió su rostro, buscando señales de engaño, de culpa, de cualquier cosa que confirmara sus crecientes sospechas. Harper parecía genuinamente confundida y herida, pero, ¿no es así exactamente como se vería una mentirosa experta? ¿De cuánto estás? Preguntó. Creo que de unas 6 semanas. Me faltó el periodo y he tenido náuseas por las mañanas. La voz de Harper era pequeña ahora, la alegría completamente drenada. Julian, me estás asustando. ¿Por qué no estás feliz? 6 semanas. La mente de Julian calculó rápidamente. Hacía 6 semanas él había estado viajando extensamente. 3 días en Tokio, 4 en Londres, luego 2 en Nueva York. Harper se había quedado en Seattle, trabajando en el análisis del nuevo proyecto satelital. Había estado haciendo muchas horas extra, a menudo quedándose tarde en la oficina. Con Evan Mitchell, el jefe de seguridad del edificio. La mandíbula de Julian se tensó al recordar haber llegado a casa una noche y encontrar a Harper riéndose de algo en su móvil. Cuando le preguntó, ella dijo que era solo un meme gracioso que Evan había enviado al grupo del personal, pero la sonrisa que tenía parecía demasiado brillante, demasiado personal. Necesito un poco de aire, dijo Julian abruptamente, cogiendo su chaqueta de la silla. Julian, espera, Harper intentó agarrarle del brazo, pero él se apartó. Tengo reuniones todo el día, mintió con fluidez. Hablaremos de esto luego. Pero Harper se interpuso entre él y la puerta, con sus ojos verdes ardiendo con un fuego que rara vez había visto. No, vamos a hablar de esto ahora. Acabo de decirte que vamos a tener un bebé y estás actuando como si hubiera anunciado que alguien ha muerto. Por un momento, Julian casi se lo cuenta todo, casi le explica lo del informe médico, sus miedos, porque su embarazo parecía imposible. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Si estaba equivocado, si de alguna manera los médicos se hubieran equivocado, parecería un tonto. ¿Y si tenía razón? Solo lo estoy procesando, dijo en su lugar. Es una noticia que cambia la vida, Harper. Dame tiempo para asimilarlo. La expresión de Harper se suavizó ligeramente. Claro que es abrumador. Lo es para mí también. Pero Julian, estamos juntos en esto. Vamos a ser padres, ella puso la mano sobre su vientre a un plano. Nuestro bebé. La forma posesiva en que dijo nuestro hizo que el pecho de Julian se oprimiera. Miró su mano sobre el vientre y no sintió nada más que una fría sospecha donde debería haber habido asombro y alegría. De verdad tengo reuniones, dijo con voz más amable pero aún distante. Enhorabuena, Harper. Esto es una gran noticia. Le besó la frente brevemente, un gesto que pareció más una despedida que una celebración, y la dejó de pie en su despacho, aún sosteniendo la prueba que lo había cambiado todo. Mientras Julian caminaba hacia el ascensor, vio a Evan Mitchell en el mostrador de seguridad del vestíbulo, 40 pisos más abajo. Incluso desde esa distancia, Julian podía ver la sonrisa fácil del hombre mientras charlaba con la recepcionista. Las puertas del ascensor se cerraron y Julian se quedó a solas con sus devastadores pensamientos. Sacó su móvil y buscó un contacto al que no había llamado en años. Dr. Marcus Webb. El especialista en fertilidad que le había dado su diagnóstico original. Era hora de averiguar si unos resultados de hace 8 años podían estar equivocados, y qué haría si no lo estaban.
Habían pasado 3 días desde el anuncio de Harper y la mansión Hard Rock en Bellevue parecía un mausoleo. Julian estaba sentado en su despacho de casa a medianoche, mirando la pantalla de su portátil. La voz del doctor Webb de su conversación telefónica anterior aún resonaba en su mente. Julian, la ciencia médica ha avanzado significativamente desde 2016. Recomendaría nuevas pruebas antes de sacar conclusiones. Pero los pensamientos de Julian no estaban en los avances médicos. Estaban en las grabaciones de seguridad que llevaba horas revisando. Como CEO, tenía acceso a todo. Lo que encontró le heló la sangre. Cuadro a cuadro, observó a Harper y a Evan Michey. Hace 2 meses, Harper quedándose tarde, Evan llevándole café a las 9 de la noche. Su conversación durando 27 minutos en el laboratorio vacío. Hace 6 semanas, Evan acompañando a Harper a su coche, su mano tocando brevemente la parte baja de su espalda. Un gesto demasiado familiar. La puerta del despacho se abrió con un chirrido. Harper apareció en el umbral llevando un camisón de seda color champán. ¿Sigues trabajando?, preguntó suavemente. Es pasada la medianoche. Julian minimizó rápidamente la ventana de las grabaciones. No podía dormir. Harper se movió detrás de su silla, posando sus manos sobre los tensos hombros de él. Su toque, antes reconfortante, ahora se sentía como una mentira. Has estado distante desde que te hablé del bebé. Más distante de lo habitual. Tengo muchas cosas en la cabeza. Julian. El reflejo de Harper apareció en la pantalla oscura del portátil al inclinarse. Háblame. ¿Qué está pasando realmente? Solo presiones del trabajo, mintió él. El lanzamiento en Tokio es más complicado de lo esperado. Harper le buscó la mirada. ¿Es eso todo, de verdad? Julian se levantó bruscamente. Estoy agotado, Harper. ¿Podemos no hacer esto esta noche? ¿Hacer qué? ¿Tener una conversación con mi marido? Su voz tenía un filo agudo ahora. Julian, estoy embarazada de nuestro hijo. Y apenas lo has reconocido. No has preguntado cómo me siento, si he ido al médico. Es como si no te importara en absoluto. Claro que me importa. Entonces demuéstralo. Harper estaba luchando por contener las lágrimas. Tengo miedo yo también, ¿sabes? Esto tampoco estaba planeado para mí. Pero pensé que lo afrontaríamos juntos. ¿Se lo has contado a alguien más?, preguntó él de repente. Harper parpadeó, sorprendida. ¿Sobre el embarazo? No, aún no. Quería que lo procesáramos nosotros primero. ¿Por qué? Por nada. Solo pensaba en el momento oportuno. Harper le miró fijamente y Julian vio un destello de comprensión. ¿No me crees?, susurró. ¿Sobre el bebé? ¿Piensas que estoy mintiendo sobre algo? El silencio de Julian fue respuesta suficiente. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Después de 3 años de matrimonio. Nunca dije. No tenías que hacerlo, la voz de Harper se rompió. Puedo verlo en tus ojos, Julian. No confías en mí. Se giró y caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo. He pedido cita con el médico para el lunes. Doctora Sarah Chen en el Swedish Medical. Esperaba que quisieras venir conmigo. Para ver a nuestro bebé por primera vez. La puerta se cerró, dejando a Julian solo con sus sospechas. Sacó su móvil y buscó un contacto que esperaba no tener que usar nunca. Marcus Reed. Detective privado. Si Harper estaba mintiendo, si estaba teniendo una aventura, Julian necesitaba saber la verdad. La oficina de Marcus Reed en Pioneer Square parecía sacada de una película de cine negro. El detective era un hombre enjuto de unos 50 años. Así que déjeme aclarar esto, dijo Marcus. ¿Quiere que investigue a su propia mujer por adulterio porque está embarazada y usted cree que es estéril? Eso es correcto, la voz de Julian era firme, pero sus manos jugueteaban con su anillo de boda. Señor Hargrove, ¿ha considerado simplemente pedir una prueba de paternidad? Es muchísimo más barato que contratarme.
Si me equivoco. Julian hizo una pausa. Si me equivoco, habré destruido mi matrimonio por nada. Necesito pruebas antes de hacer acusaciones. ¿Y si tengo razón? Necesito saberlo todo. Necesitaré información. Nombre del sospechoso. Evan Mitchell. Es el jefe de seguridad de mi edificio. Mientras Julian daba detalles, su móvil vibró. Un mensaje de Harper: la cita es el lunes a las 2 de la tarde. Espero de verdad que estés allí. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Julian miró el mensaje. Por un momento, la duda se coló. Pero entonces recordó la mano de Evan en su espalda. Hay algo más, dijo Julian. Quiero saber si se han estado viendo fuera de la oficina. Hoteles, restaurantes, cualquier sitio donde crean estar seguros. El lunes por la mañana llegó gris y lluvioso. Típico de Seattle. A la 1:30 de la tarde, Harper apareció en la puerta de su despacho con una sonrisa tímida. ¿Listo para ir a ver a nuestro bebé? Julian levantó la vista del ordenador. No puedo ir. Los contratos de Tokio requieren mi atención. La esperanza en los ojos de Harper murió al instante. Julian, es nuestra primera ecografía. Esto es importante. También lo es un trato de 50 millones. Harper entró y cerró la puerta. Estamos hablando de nuestro hijo, de nuestra familia. ¿Lo estamos? Las palabras se escaparon antes de que Julian pudiera detenerlas. Harper se quedó completamente quieta. ¿Qué acabas de decir? Julian maldijo internamente, pero siguió adelante. He dicho que no puedo ir a la cita. No, has dicho lo estamos. ¿Es nuestro hijo? ¿Eso es lo que querías decir? La voz de Harper era tranquila, peligrosa en su control. Julian, mírame a los ojos y dime qué estás pensando realmente. Julian sostuvo su mirada. Creo que deberías ir a tu cita. Consigue la información que necesitamos. ¿La información que necesitamos? Harper soltó una risa afilada. ¿Te refieres a la confirmación de que estoy embarazada? ¿Porque por lo visto mi palabra no es suficiente? ¿Crees que te he sido infiel? Julian permaneció en silencio, pero sus ojos se desviaron involuntariamente hacia los monitores de seguridad que mostraban el vestíbulo y a Evan Mitchell. ¿Evan? La voz de Harper fue apenas un susurro. ¿Crees que Evan y yo? Pasas mucho tiempo con él, dijo Julian con frialdad. Noches hasta tarde, conversaciones privadas. Es seguridad. Comprueba a todos los que trabajan tarde. ¿Y esas conversaciones privadas? Me ha estado pidiendo consejo para pedirle matrimonio a su novia, Amanda. Llevan 2 años juntos. Julian sintió un destello de incertidumbre, pero el informe médico en su cajón mantenía sus sospechas sólidas. Voy a ir a la cita, dijo Harper, con voz hueca. Sola, al parecer. Pero Julian, cuando vuelva con fotos de nuestro bebé sano, quiero que pienses en lo que nos has hecho hoy. 3 años de matrimonio, y confías tan poco en mí que piensas que te traicionaría y te mentiría a la cara. Eso dice más de ti que de mí. Julian se sentó solo, viendo cómo Harper salía del edificio. Su móvil vibró. Texto de Marcus Reed, ¿primer informe listo? Encontré algo interesante. Nos vemos esta noche a las 8. La cafetería en Capitol Hill estaba casi vacía. Marcus deslizó una carpeta sobre la mesa. No le va a gustar lo que he encontrado, dijo Marcus. Julian sintió un nudo en el estómago. Evan Mitchell. Y aquí está el quid de la cuestión. Marcus deslizó una foto. Esta es Amanda Foster, su novia desde hace 2 años. ¿Le suena? Es enfermera en el Swedish Medical Center, el mismo hospital donde su mujer tuvo la cita hoy. Seguía su mujer. Fue directa al médico, pasó 1 hora allí, y luego quedó con Amanda Foster para tomar café. Son amigas. Al parecer, su mujer ayudó a Amanda a planear la fiesta sorpresa de cumpleaños de Evan el mes pasado. De eso iban las conversaciones íntimas. Julian sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Aquí tiene el horario de trabajo de Amanda.
Cada vez que usted vio a Evan quedándose tarde con su mujer, Amanda estaba trabajando en el turno de noche. Evan estaba haciendo tiempo para recoger a su novia. Las palabras golpearon a Julian como puñetazos físicos. Hay más. Varios empleados mencionaron que su mujer ha estado pálida y cansada. Síntomas clásicos de embarazo. ¿Me está diciendo que no hay aventura? Le estoy diciendo que hay 0 pruebas de una. Su mujer parece ser exactamente lo que dice ser. Una mujer embarazada cuyo marido no confía en ella. Marcus cerró la carpeta. Señor Hargrove, llevo 15 años haciendo esto. Sé lo que parece un engaño y esto no lo es. Su mujer salió de esa cita llorando. No lágrimas de culpa, sino de alguien a quien su marido ha abandonado. Le recomiendo que se haga nuevas pruebas de fertilidad antes de destruir su matrimonio por completo. Después de que Marcus se fuera, el móvil de Julian vibró con un mensaje de Harper: el bebé está sano. Fecha prevista 15 de junio. Tengo fotos cuando estés listo para verlas. Julian contó hacia atrás. Mediados de septiembre. Él había estado en casa. Si Harper decía la verdad. Condujo a casa bajo la lluvia, con la mente a 1000 por hora. Encontró a Harper sentada en la cama, mirando las ecografías. ¿Cómo ha ido?, preguntó él desde la puerta. ¿Ahora quieres saberlo? Harper no levantó la vista. Harper, yo cometí un error. ¿Un error? La risa de Harper sonó vacía. Julian, me acusaste de adulterio. Eso no es un error. Es una ruptura fundamental de la confianza. Julian se sentó en el borde de la cama. Harper, tengo que decirte algo. Antes de casarnos, me hice unas pruebas. Me dijeron que era estéril. Cuando me dijiste que estabas embarazada, estaba aterrorizado de que mis peores miedos se hicieran realidad. ¿Se te ocurrió pensar que las pruebas podían estar mal? Contraté a un detective privado para que te siguiera, confesó él. La cara de Harper se quedó blanca. ¿Hiciste qué? Mientras yo estaba embarazada de tu hijo, asustada y sola. ¿Tú pagaste a alguien para espiarme? Harper, sé cómo suena. Me has violado la privacidad, la dignidad. Harper se levantó y empezó a hacer la maleta. ¿Y qué encontró tu detective? ¿Que soy inocente? Sí. Que Evan está enamorado de Amanda. Que no hay aventura. Ah, qué conveniente. Ahora que un extraño te da pruebas, estás listo para creerme. Harper cerró la maleta con violencia. Me voy a casa de mi hermana en Portland. Necesito espacio. Harper, no hagas esto. ¿De verdad crees que es mío?, preguntó él, con un último rastro de duda. Ella se giró con una expresión de dolor profundo. ¿Todavía preguntas eso? Eres el único hombre con el que he estado. Pero si aún no puedes creerlo. Hazte nuevas pruebas, Julian. Y cuando descubras que puedes tener hijos, recuerda este momento. Recuerda que elegiste la sospecha sobre el amor. 2 semanas después, Julian estaba sentado con el Dr. Webb. Señor Hargrove, he revisado sus nuevas pruebas. Su recuento de esperma es completamente normal. Las pruebas de 2016 fueron un error de laboratorio. Sus resultados se intercambiaron con los de otro paciente. 8 años creyendo que era estéril. Y ahora la verdad. El bebé de Harper era definitivamente suyo. Julian condujo hasta Portland esa misma noche. Chloe, la hermana de Harper, abrió la puerta con furia apenas contenida, pero le dejó pasar al porche para hablar con Harper. Harper salió, con una mano sobre su vientre ya visible de 20 semanas. Tengo los resultados, dijo Julian. Puedo tener hijos. Las pruebas originales estaban mal. Harper, lo siento tanto. Lo supuse, dijo ella con calma. Pero Julian, el problema no es que fueras estéril. Es que elegiste no confiar en mí. Me dejaste sufrir sola. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. ¿Puedes? Harper le miró con tristeza. He solicitado la separación.
Necesito tiempo para saber si podré volver a confiar en ti alguna vez. Busca ayuda, Julian. Ve a un terapeuta. Y quizá, si puedes convertirte en el hombre con el que creía haberme casado, podamos intentar reconstruir algo. La puerta se cerró tras ella, dejando a Julian solo en el porche bajo la lluvia, sosteniendo unos resultados médicos que habían llegado demasiado tarde para salvar su matrimonio. Pasaron 3 meses desde que Harper se fue de Seattle. Julian estaba sentado en la consulta de la doctora Michelle Romano, en Capitol Hill. Era el mismo barrio donde se había reunido con Marcus Reed hacía todas esas semanas. La ironía no se le escapaba. Había contratado a alguien para investigar a su mujer en esta misma zona. Y ahora estaba aquí, intentando comprender por qué había destruido la relación más importante de su vida. Háblame de la llamada telefónica, dijo la doctora Romano. Era una mujer de unos 40 años, con ojos pacientes y una actitud directa que Julian había llegado a apreciar a lo largo de sus sesiones semanales. Harper llamó ayer, dijo Julian. Tenía las manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Ya está de 32 semanas. El bebé está sano, crece con normalidad. Tiene algo de dolor de espalda, pero el médico dice que es lo habitual. ¿Cómo te sentiste al oír su voz? Julian cerró los ojos. Agradecido. Aterrorizado. Parecía cansada. Y sé que parte de eso es por lo que le he hecho pasar. Lleva a nuestra hija sola porque yo fui incapaz de confiar en ella. Has hecho progresos significativos en la comprensión de tus problemas de confianza, observó la doctora Romano. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo estos últimos meses? Julian había estado temiendo y anticipando esta pregunta. 3 meses de terapia habían pelado las capas de su psique como una cebolla, revelando verdades que había pasado décadas evitando. Aprendí que el abandono de mi padre me afectó más de lo que admitía, dijo Julian lentamente. Cuando dejó a mi madre por su secretaria cuando yo tenía 12 años, interioricé la idea de que las mujeres se van cuando las cosas se ponen difíciles. Que traicionan a los hombres que las aman. La doctora Romano asintió. ¿Y cómo se manifestó eso en tu matrimonio? Siempre estaba esperando a que Harper se fuera. Siempre buscando señales de que me haría daño como mi padre se lo hizo a mi madre. Cuando ocurrió el embarazo y no pude conciliarlo con mis historiales médicos, mi mente se fue a la peor explicación posible por qué. Julian hizo una pausa, la comprensión aún le resultaba dolorosa. Porque esperaba la traición. La estaba buscando. ¿Qué más has descubierto? Julian se movió en su silla. Que utilizaba mi riqueza y mi éxito como armadura. Me convencí de que si lo controlaba todo, mi negocio, mi entorno, mis relaciones, podría evitar que me hicieran daño. Pero no puedes controlar el amor y no puedes construir un matrimonio sobre la sospecha. La sesión terminó con la tarea habitual de la doctora Romano. Julian debía escribir una carta a Harper, no para enviarla, sino para procesar sus pensamientos y sentimientos. Había escrito docenas de estas cartas en los últimos meses, y cada una revelaba algo más sobre su viaje hacia la curación. Aquella noche, Julian se sentó en su mansión vacía de Bellevue, rodeado por el silencio que se había convertido en su compañero constante. La casa parecía ahora un mausoleo, llena de recuerdos de la risa de Harper, de su presencia, de la vida que habían construido juntos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. El nombre de Harper apareció en la pantalla y el corazón de Julian dio un vuelco, como cada vez que ella contactaba con él. Cita con el médico mañana a las 2:00 en el Swedish Medical Center. Revisión rutinaria, pero eres bienvenido si quieres venir. Julian se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. Era la primera vez que Harper le invitaba a una cita desde la ecografía a la que faltó hacía tantos meses. Le temblaban las manos mientras tecleaba su respuesta. Me gustaría mucho. Gracias. Al día siguiente, Julian llegó al Swedish Medical Center 30 minutos antes, paseando por la sala de espera como un padre expectante, lo cual, se dio cuenta con sobresalto, era exactamente lo que era. Cuando Harper cruzó las puertas, a Julian se le cortó la respiración. Estaba radiante. A los 8 meses de embarazo, Harper resplandecía con la inconfundible belleza de la maternidad inminente. Tenía el pelo rubio más largo ahora, recogido en un moño suelto,
y llevaba un vestido azul marino vaporoso que acentuaba su vientre redondeado. Se movía despacio, con una mano apoyada en la zona lumbar, pero era la cosa más hermosa que Julian había visto jamás. «Harper», dijo él, poniéndose de pie mientras ella se acercaba. «Julian». Su voz era cordial, pero cautelosa. «Gracias por venir». Se sentaron juntos en la sala de espera, el espacio entre ellos en las incómodas sillas se sentía como un océano. Julian quería alargar la mano para tocarle el vientre, para sentir moverse a su hija, pero no se atrevió a hacerlo sin permiso. «¿Cómo te encuentras?», preguntó. «¿Cansada?». «El bebé está activo por la noche, me mantiene despierta». La mano de Harper se movió instintivamente hacia su estómago. «Le gusta dar patadas justo debajo de mis costillas». A Julian se le quebró la voz. «¿Vamos a tener una hija?». La expresión de Harper se suavizó ligeramente. «Me enteré el mes pasado. Quería decírtelo pero». Se apagó, pero Julian lo entendió. Su comunicación se había limitado a actualizaciones médicas y logística. No había lugar para la alegría compartida en su relación fracturada. «¿Una hija?», repitió Julian, con asombro en la voz. «¿Has elegido ya un nombre?». He estado pensándolo, pero pensé que tal vez deberíamos elegirlo juntos, si quieres participar en esa decisión. Antes de que Julian pudiera responder, una enfermera llamó a Harper. Caminaron juntos por el estéril pasillo hasta la consulta de la doctora Chen, con las manos de Julian ansiosas por sostener a Harper mientras ella se movía lentamente, pero manteniendo la cuidadosa distancia que ella había establecido. La doctora Chen era una mujer asiática de unos 50 años, cálida, que saludó a ambos con profesionalidad. «Señor Harrow, me alegro de verle. Harper mencionó que se uniría a nosotros hoy». El examen fue rutinario: comprobar la posición del bebé, medir el vientre de Harper, escuchar los latidos del corazón. Cuando la doctora Chen colocó el Doppler fetal sobre el estómago de Harper, la habitación se llenó con el sonido rápido y fuerte del corazón de su hija. Julian sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Suena fuerte». «Muy fuerte», confirmó la doctora Chen. «Todo parece perfecto. El bebé está en la posición correcta. La presión arterial de Harper es buena y estamos en camino para un parto normal». Cuando se preparaban para irse, la doctora Chen les entregó información sobre las clases de preparación al parto. «Recomendaría empezar pronto. Es útil para ambos padres entender qué esperar durante el parto y el nacimiento». En el aparcamiento, Harper se volvió hacia Julian con una expresión que él no pudo descifrar. «¿Querrías asistir a las clases conmigo?». El corazón de Julian se detuvo. «¿Me estás pidiendo que sea tu acompañante en el parto?». Harper bajó la mirada hacia su vientre, haciendo lentos círculos con la mano sobre la tela de su vestido. «Te estoy preguntando si quieres estar allí cuando nazca nuestra hija. A pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, sigues siendo tu hija. Y deberías tener la oportunidad de ser parte de esto si quieres serlo. Harper, no hay nada que desee más en este mundo». «Esto no significa que vayamos a volver juntos», dijo Harper rápidamente. «Esto es por nuestra hija, no por nosotros. Sigo viviendo en Portland. Sigo procesando todo lo que pasó. Pero no quiero que nuestros problemas te roben la experiencia del nacimiento de tu hija». Julian asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. «Lo entiendo. Y Harper, quiero que sepas que he estado viendo a una terapeuta. La doctora Romano. Estoy intentando entender por qué reaccioné como lo hice. ¿Por qué no pude confiar en ti?». Harper estudió su rostro por un momento. «Bien». Eso es bueno, Julian». Se quedaron en el aparcamiento mientras empezaba a caer la llovizna de Seattle. Dos personas que una vez lo compartieron todo, navegando ahora con cuidado los límites de su nueva realidad. «La primera clase de parto es el próximo miércoles a las 7, dijo Harper. «Si quieres venir, allí estaré». Harper asintió y caminó hacia su coche. Un modesto Honda Civic que Julian supuso que debía ser de alquiler o algo que Chloe le había ayudado a conseguir. Mientras la veía alejarse, Julian sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza.
No era esperanza para su matrimonio. Eso podría estar perdido para siempre. Pero era la esperanza de poder ser el padre que su hija merecía. Incluso si había fracasado como el marido que Harper necesitaba. La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada de un martes de mediados de junio. Julian se incorporó de golpe en su inmensa cama vacía, buscando a tientas el teléfono en la oscuridad de la mansión de Bellevue. ¿Julian? La voz de Harper estaba tensa por el dolor y un miedo apenas controlado. Es la hora. Las contracciones empezaron hace una hora y cada vez son más seguidas. Julian ya se estaba poniendo la ropa, con el corazón palpitándole por la adrenalina y el terror. ¿Estás en el Swedish Medical? Chloe me está llevando ahora. Las contracciones son cada 4 minutos. La voz de Harper se quebró ligeramente cuando otra ola de dolor la golpeó. Oh, Dios, Julian, esto está pasando de verdad. Voy de camino. Aguanta, ¿vale? Lo vas a hacer genial. Julian rompió todos los límites de velocidad entre Bellevue y Seattle, con las manos aferradas al volante mientras navegaba por las calles vacías de la madrugada. El último mes de clases de parto había creado un puente provisional entre él y Harper. No romántico, pero funcional, centrado enteramente en prepararse para la llegada de su hija. Encontró a Harper en la planta de maternidad, paseando por el pasillo con el apoyo de Chloe. Llevaba una bata de hospital, el pelo recogido en una coleta desordenada, y Julian pudo ver la intensidad del parto escrita en su hermoso rostro. ¿Cómo vas?, preguntó Julian, acercándose con cuidado. Como si alguien me apretara todo el cuerpo en un torno cada pocos minutos, logró decir Harper, intentando una sonrisa débil. Pero según la enfermera, estoy progresando normalmente. Chloe apretó la mano de Harper. Voy a por café y a llamar a mamá. Julian, ¿te encargas tú? Julian asintió, y por primera vez en meses, se encontró a solas con Harper durante uno de los momentos más vulnerables de su vida. Las técnicas de respiración de las clases no están funcionando como dijeron, admitió Harper mientras caminaban despacio por el pasillo. Esto es mucho más intenso de lo que esperaba. Julian recordó el consejo de su instructor sobre ser un compañero de parto de apoyo. Ven, déjame ayudarte. ¿Recuerdas el ritmo que practicamos? Cuando llegó la siguiente contracción, Julian guió a Harper a través del patrón de respiración que habían aprendido juntos, frotándole suavemente la zona lumbar como había demostrado la enfermera. Durante esos 60 segundos, no fueron cónyuges separados. Solo eran dos personas trayendo a su hija al mundo. ¿Mejor?, preguntó Julian cuando la contracción remitió. Harper asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias. Sé que esto es raro para los dos, pero me alegro de que estés aquí. La doctora Chen llegó una hora más tarde y examinó a Harper en la sala de partos privada que les habían asignado. Estás dilatada de 6 centímetros, anunció. Aún quedan unas horas, pero todo parece perfecto. A medida que avanzaba la mañana, Julian entró en el ritmo de apoyo al parto. Fue a buscar hielo picado cuando Harper tuvo sed, ajustó las almohadas cuando ella necesitó cambiar de postura y le habló durante cada contracción con una paciencia y ternura que sorprendió a ambos. Nunca pensé que se te daría bien esto, dijo Harper durante un breve respiro entre contracciones. Normalmente eres tan controlado, tan analítico. Pero esto es diferente. Julian le apartó un mechón de pelo húmedo de la frente. Quizá porque esto no va sobre mí. Va sobre ti y nuestra hija. No puedo controlar el parto. No puedo analizarlo para que desaparezca. Solo puedo estar aquí para ti. Alrededor del mediodía, el parto de Harper se intensificó dramáticamente. Las contracciones venían rápidas y fuertes, y Julian pudo ver que su fuerza empezaba a flaquear. No puedo hacer esto, jadeó Harper, agarrando la mano de Julian con tanta fuerza que él pensó que podría romperle los dedos. Duele demasiado. No soy lo suficientemente fuerte. Mírame, dijo Julian, colocándose de modo que Harper pudiera centrarse en su cara. Eres la persona más fuerte que conozco. Has llevado a nuestra hija durante 9 meses, has lidiado con todo lo que te hice pasar, y sigues aquí, sigues luchando. Puedes hacer esto, absolutamente. Pero, ¿y si algo sale mal? ¿Y si no puedo empujarla fuera?
¿Y sí? Harper. La voz de Julian era firme pero amable. He pasado meses aprendiendo a confiar en el proceso. A dejar de intentar controlarlo todo. Ahora mismo, tu cuerpo sabe qué hacer. Nuestra hija sabe qué hacer. Solo tienes que confiar en ti misma. Harper le miró a los ojos grises, encontrando algo allí que no había visto en meses. Una fe completa e inquebrantable en ella. A las 2:17, la doctora Chen anunció que era hora de empujar. Los siguientes 43 minutos fueron los más intensos de la vida de Julian. Vio a Harper sacar fuerzas de algún lugar profundo de su interior. La vio luchar a través de un dolor que habría derribado a cualquier otro. La vio traer a su hija al mundo con una ferocidad y determinación que le dejaron asombrado. Ya está aquí, anunció la doctora Chen. Y de repente la habitación se llenó con el sonido más hermoso que Julian había oído jamás. El primer llanto de su hija. ¿Está bien?, preguntó Harper, exhausta pero alerta. Es perfecta, dijo la doctora Chen, colocando al bebé sobre el pecho de Harper. 3 kilos 200 gramos y absolutamente preciosa. Julian miró a su hija maravillado. Era diminuta, estaba arrugada y cubierta de vernix, con una mata de pelo oscuro y la carita más perfecta que jamás había visto. Cuando abrió los ojos y le miró directamente, Julian sintió que su corazón se expandía de formas que no sabía que fueran posibles. «Tiene tus ojos», susurró Harper. Las lágrimas le caían por la cara. Esos mismos ojos grises. «Y tu barbilla obstinada», dijo Julian, con su propia voz densa por la emoción. «Harper, es increíble». La doctora Chen pinzó el cordón umbilical y le tendió a Julian unas tijeras quirúrgicas. «¿Quiere cortar el cordón, papá?». A Julian le temblaban las manos mientras realizaba el sencillo acto que separaría físicamente a su hija de Harper, mientras la conectaba simbólicamente a él para siempre. «¿Cómo se llama?», preguntó la enfermera, preparando los papeles del certificado de nacimiento. Harper miró a Julian. «Nunca terminamos esa conversación». «He estado pensándolo», dijo Julian suavemente, acariciando con el dedo la diminuta mano de su hija. «¿Qué tal Grace?». «Por la gracia que me has mostrado incluso cuando no la merecía. Y porque ella ya ha traído gracia a nuestras vidas». Los ojos de Harper se llenaron de lágrimas frescas. «Grace Harper Harrow». «Perfecto», susurró Julian. Mientras el equipo médico limpiaba y realizaba los chequeos rutinarios a Grace, Julian se encontró de pie junto a la cama de Harper, ambos observando a su hija dormir en la cuna a su lado. «Es nuestra», dijo Harper suavemente, con asombro en la voz. «Es nuestra», coincidió Julian, por un momento agotado y abrumado por el milagro que acababan de presenciar. Eran simplemente los padres de Grace, no cónyuges separados, no personas trabajando en problemas de confianza, solo una madre y un padre maravillados ante la vida que habían creado juntos. «Julian», dijo Harper en voz baja, sin apartar los ojos de Grace. «Gracias por estar aquí, por ser el compañero que necesitaba durante el parto. No podría haber hecho esto sin ti». Julian sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas. «Gracias por dejarme estar aquí, por darme la oportunidad de ver nacer a nuestra hija. Sé que no merezco tu perdón, pero Harper, lo que acabamos de hacer juntos, traer a Grace al mundo, ha sido lo más importante que haré jamás». Harper finalmente le miró y Julian vio algo en sus ojos que no había visto en meses. No perdón exactamente, pero tal vez el principio de ello. Un reconocimiento de que, a pesar de todo lo que había ido mal entre ellos, habían hecho esta única cosa maravillosamente bien. Grace se removió en su cuna, haciendo los pequeños maullidos que hacen todos los recién nacidos, y ambos padres dirigieron inmediatamente su atención hacia ella, su matrimonio roto temporalmente olvidado ante la presencia de la personita perfecta que habían hecho juntos. 6 semanas después del nacimiento de Grace, Julian estaba de pie fuera del modesto apartamento que Harper había alquilado en Portland, sosteniendo el portabebés con su hija dormida. La tarde de julio era cálida y, a través de las ventanas abiertas, podía oír a Harper moviéndose dentro, probablemente recogiendo después de su visita. Estos intercambios semanales se habían convertido en su nueva normalidad. Julian conducía desde Seattle cada sábado para pasar tiempo con Grace, y luego se la devolvía a Harper el domingo por la tarde.
Era una danza cuidadosamente orquestada de crianza compartida que los mantenía conectados mientras preservaba la distancia emocional que Harper aún necesitaba. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, Julian tenía algo que decir que no podía esperar más. Harper abrió la puerta antes de que él pudiera llamar, con su cabello rubio atrapando la luz del sol de la tarde. 6 semanas después del parto, estaba más hermosa que nunca. La maternidad había añadido una suavidad a sus rasgos, una seguridad en sus movimientos que dejaba a Julian sin aliento. ¿Qué tal ha estado?, preguntó Harper, alcanzando el portabebés de Grace. Perfecta, como siempre. Ha dormido durante la mayor parte de nuestro paseo por el puerto. Julian se quedó en la puerta en lugar de irse inmediatamente como solía hacer. Harper, ¿podemos hablar? Hay algo que necesito decirte. La expresión de Harper se volvió cautelosa, pero se apartó para dejarle entrar. El apartamento era pequeño pero acogedor, con la cuna de Grace colocada cerca del sofá y juguetes de bebé esparcidos por la mesa de centro. Fotos de las primeras semanas de Grace cubrían la nevera, momentos que Julian se había perdido porque había estado en Seattle, dándole espacio a Harper. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Harper, acomodándose en la mecedora que había comprado para la lactancia. Julian se sentó en el borde del sofá, con las manos juntas. Ayer recibí una llamada de mi abogado. Los papeles definitivos del divorcio están listos para firmar. La cara de Harper se quedó cuidadosamente inexpresiva. Vale. Harper. No puedo firmarlos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como un cable de alta tensión. Los ojos verdes de Harper buscaron en su rostro, buscando una explicación que diera sentido a lo que acababa de decir. ¿Julian? Llevamos separados 8 meses. Lo acordamos. Sé lo que acordamos, interrumpió Julian suavemente. Sé que solicitaste la separación, y sé que te di todas las razones para querer salir de este matrimonio. Pero Harper, no puedo firmar esos papeles porque sigo enamorado de ti. Harper se levantó bruscamente, paseando hacia la ventana que daba a la tranquila calle de Portland. Julian, no puedes simplemente. Déjame terminar, por favor. La voz de Julian era firme pero desesperada. He pasado 8 meses en terapia, aprendiendo sobre mí mismo, entendiendo por qué reaccioné como lo hice. He aprendido que el abandono de mi padre me hizo esperar la traición de todos los que amo. He aprendido que usaba el control como escudo contra la vulnerabilidad. He aprendido que estaba tan aterrorizado de perderte que creé las mismas circunstancias que te alejaron. Harper se mantuvo de espaldas a él, con los hombros tensos. ¿Y qué se supone que debo hacer con esa información, Julian? ¿Olvidar todo lo que pasó? ¿Fingir que no contrataste a alguien para seguirme mientras estaba embarazada de tu hija? No, dijo Julian, levantándose y acercándose a ella. No te pido que olvides. Te pido que consideres si el hombre en el que me he convertido merece que te arriesgues. Harper se giró para mirarle, con las lágrimas amenazando con derramarse de sus ojos. ¿Cómo puedo confiar en ti otra vez? ¿Cómo puedo saber que la próxima vez que nos enfrentemos a una crisis no asumirás lo peor de mí? Julian metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado. ¿Por qué te escribí una carta? En realidad, te escribí docenas de cartas durante los últimos 8 meses. Pero esta es diferente. Le entregó el papel, con las manos temblándole ligeramente. La doctora Romano me ayudó a escribir esto. Es un contrato, no legal, sino personal. Es cada compromiso que hago contigo, con nosotros, con nuestra familia. Es como planeo ser diferente si me das otra oportunidad. Harper desdobló la carta con manos temblorosas. Julian observó su rostro mientras leía las palabras sobre las que él había agonizado durante semanas. Harper, prometo confiar en ti plenamente. Incluso cuando el miedo me diga lo contrario. Prometo comunicar mis miedos e inseguridades en lugar de actuar sobre ellos de formas destructivas. Prometo elegir el amor sobre la sospecha, la conversación sobre la suposición, la fe sobre el miedo. Prometo continuar la terapia todo el tiempo que sea necesario para ser el marido y padre que ambas merecéis. Prometo apoyar tus sueños y tu independencia, no intentar controlarlos. Lo más importante,
prometo recordar cada día que tú elegiste amarme y no volver a dar esa elección por sentada nunca más. Si alguna vez fallo a estas promesas, asumiré mi fracaso completamente y trabajaré inmediatamente para reparar cualquier daño que haya causado. Tú y Grace sois mi todo. Pasaré el resto de mi vida demostrando que entiendo lo preciosas que sois ambas. Julian. Las lágrimas de Harper caían libremente ahora que había terminado de leer. Se hundió de nuevo en la mecedora, con la carta apretada contra su pecho. Julian, susurró, quiero creerte. Quiero confiar en que has cambiado. Pero estoy aterrorizada. ¿Y si lo intentamos de nuevo y me vuelves a hacer daño así? ¿Y si Grace crece viendo a sus padres destruirse el uno al otro? Julian se arrodilló junto a su silla, con cuidado de no tocarla sin permiso. Harper, no puedo prometer que nunca cometeré errores, pero puedo prometer que nunca más dejaré que el miedo me vuelva cruel con la mujer que amo. Nunca más elegiré la sospecha sobre la fe en ti. Grace se removió en su portabebés y empezó a quejarse. Sin pensarlo, ambos padres se movieron hacia ella simultáneamente, sus manos se tocaron brevemente al alcanzar a su hija. El contacto envió electricidad a través de Julian, y vio que a Harper se le cortaba la respiración. Harper levantó a Grace y se acomodó de nuevo en la mecedora para darle el pecho. Julian observó a su mujer, porque seguía siendo su mujer, alimentar a su hija, y se sintió abrumado por la belleza de la escena, por lo correcto que se sentía. Se parece a ti cuando se concentra, dijo Harper suavemente mirando a Grace, el mismo pequeño surco entre las cejas. Tiene tu determinación, respondió Julian. Y tu hermoso corazón. Se sentaron en un silencio cómodo durante unos minutos viendo a Grace mamar. Finalmente, Harper levantó la vista hacia Julian con una expresión que él no pudo leer del todo. Si lo intentamos de nuevo, dijo ella lentamente, tiene que ser diferente. No solo tú siendo diferente, sino nosotros siendo diferentes. Tenemos que reconstruir desde los cimientos. El corazón de Julian se detuvo. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que nos echo de menos, admitió Harper. Echo de menos a mi mejor amigo, a mi compañero, al hombre que solía hacerme reír hasta que me dolían los costados. Echo de menos el equipo que solíamos ser antes de que el miedo nos convirtiera en enemigos. Harper, si me das otra oportunidad, pasaré cada día ganándome tu confianza de nuevo. Seré el marido que mereces y el padre que Grace necesita. Harper se quedó callada un largo momento estudiando su rostro. Terapia de pareja, dijo finalmente. Los dos juntos trabajando en esto adecuadamente. Sí, absolutamente. Y vamos despacio. No saltamos simplemente de vuelta al matrimonio que teníamos. Construimos algo nuevo, algo más fuerte. Lo que necesites, dijo Julian. Lo que haga falta. Harper alargó la mano y le tocó la cara suavemente. Su pulgar apartó una lágrima que él no se había dado cuenta de que había caído. Te quiero, Julian. Nunca dejé de quererte. Incluso cuando odiaba lo que nos habías hecho. Pero el amor no es suficiente. Necesitamos confianza, comunicación y el compromiso de hacerlo mejor. Podemos tener todo eso, dijo Julian cubriendo la mano de ella con la suya. Podemos tenerlo todo, Harper. Podemos ser la familia que Grace merece. Grace terminó de comer y miró a sus dos padres con esos serios ojos grises. Por un momento, los tres formaron un triángulo perfecto. Una familia que se había roto pero que podría, con trabajo, amor y compromiso, ser sanada. Vale, susurró Harper. Intentémoslo de nuevo. Julian se inclinó hacia adelante y le besó la frente suavemente. Como lo había hecho el día de su boda. Como debería haberlo hecho cuando ella le dijo que estaba embarazada. Como se prometió a sí mismo que haría cada día el resto de sus vidas. Fuera, la tarde de verano de Portland pintaba el mundo en tonos dorados y de posibilidad. Dentro del pequeño apartamento, una familia que había sido destrozada por el miedo y la desconfianza daba sus primeros pasos tentativos hacia la curación, guiada por el amor y la promesa de días mejores por delante. 2 años después, el ala pediátrica del Seattle Children's Hospital bullía de actividad en una fresca mañana de octubre. Julian estaba sentado en la sala de espera, haciendo saltar a Grace, de 2 años, sobre su rodilla mientras Harper rellenaba el papeleo para la revisión rutinaria de su hija.
Grace balbuceaba felizmente, con sus rizos oscuros rebotando mientras señalaba los coloridos murales de las paredes. Papi, pececito. Exclamó Grace, localizando un caballito de mar pintado. Así es, cariño. Es un caballito de mar, dijo Julian, besándole la coronilla. ¿Puedes decir caballito de mar? Caballito de mar, intentó Grace, aplaudiendo con deleite. Harper levantó la vista de su papeleo y sonrió. La sonrisa genuina y radiante que había capturado por primera vez el corazón de Julian hacía 4 años. Llevaba un suave jersey verde que complementaba sus ojos y hacía brillar su pelo rubio. A los 31 años, estaba más hermosa que nunca, su rostro mostraba la satisfacción de una mujer que había luchado por su felicidad y había ganado. Se está volviendo tan articulada, dijo Harper, alargando la mano para alisar los rizos de Grace. El Dr. Peterson se va a quedar impresionado con su vocabulario. Julian observó a su mujer interactuar con su hija y sintió la oleada familiar de gratitud que se había convertido en su compañera constante durante los últimos 2 años. El camino de vuelta el uno al otro no había sido fácil. 18 meses de terapia de pareja, incontables conversaciones difíciles, momentos de duda y avances a partes iguales. Pero habían hecho el trabajo, los dos, y habían construido algo más fuerte de lo que tenían antes. Harper Hargrove, llamó una enfermera desde la puerta. Mientras recogían las cosas de Grace, el teléfono de Julian vibró con un mensaje de la doctora Romano. ¿Cómo va la familia? Con ganas de nuestra sesión la semana que viene. Julian seguía viendo a su terapeuta mensualmente, un compromiso que había mantenido incluso después de que él y Harper se hubieran reconciliado. Era parte de las promesas que había hecho, no solo para mejorar, sino para mantenerse mejor. ¿Emergencia de trabajo?, preguntó Harper, notando su teléfono. Solo la doctora Romano comprobando cómo va todo, respondió Julian, volviendo a meter el teléfono en su bolsillo. Nada urgente. Harper asintió y Julian captó la breve mirada de aprecio en sus ojos. La transparencia, la honestidad inmediata, estos eran los nuevos patrones que habían construido para reemplazar los viejos hábitos de secreto y suposición. 30 minutos después, salieron de la consulta del Dr. Peterson con un informe brillante sobre el desarrollo de Grace y una receta de vitaminas infantiles. Grace había encantado a todos en la consulta, como siempre hacía, con su risita contagiosa y su naturaleza curiosa. ¿Helado?, sugirió Julian mientras caminaban hacia el garaje. ¿Para celebrar la revisión perfecta de Grace? Helado, gritó Grace, lanzando sus manitas al aire. Harper se rió. Bueno, supongo que tenemos nuestra respuesta. Condujeron hasta el Pike Place Market, donde habían tenido su primera cita oficial hacía 4 años. La tarde era inusualmente cálida para octubre, y encontraron un banco con vistas a la bahía de Elliot mientras Grace atacaba una tarrina pequeña de helado de fresa con la determinación de una guerrera diminuta. Sucio, anunció Grace, levantando sus manos manchadas de rosa. Muy sucio, coincidió Harper, sacando toallitas húmedas de su bolso. ¿Pero ha merecido la pena? Merecido la pena, confirmó Grace, buscando ya otra cucharada. Julian observó la cara de su hija iluminarse con simple alegría y sintió que se le oprimía el pecho de emoción. Hace 2 años, casi se había perdido todo esto. Las primeras palabras, los primeros pasos, el milagro diario de ver a Grace descubrir el mundo. Su miedo y su incapacidad para confiar casi le habían costado todo lo que importaba. ¿En qué piensas?, preguntó Harper, acomodándose a su lado en el banco mientras Grace se centraba en su helado. Solo en esto, dijo Julian, haciendo un gesto para abarcar su pequeña escena familiar. Hace 2 años, estaba convencido de que os había perdido a ambas para siempre. Y ahora Grace me llama papá. Y tú llevas tu anillo de boda otra vez. Y estamos planeando su fiesta de cumpleaños el mes que viene. Harper bajó la mirada hacia la banda de platino en su dedo. El mismo anillo sencillo que Julian había elegido cuando se casaron por primera vez. Pero ahora conllevaba un significado más profundo. Se lo había vuelto a poner hacía 6 meses, durante una sesión de terapia particularmente significativa donde ambos se habían sentido finalmente listos para comprometerse plenamente con su matrimonio reconstruido. Casi no lo logramos, dijo Harper en voz baja.
Hubo momentos en terapia en los que no estaba segura de que pudiéramos salvar la distancia entre quienes éramos y en quienes necesitábamos convertirnos. Pero lo hicimos, dijo Julian, cogiendo su mano. Ambos elegimos hacer el trabajo. Cada día, coincidió Harper. No es como en las películas donde perdonas a alguien y todo vuelve a la normalidad. La confianza es algo que tienes que reconstruir ladrillo a ladrillo. Grace terminó su helado y se fue tambaleando hacia un parterre cercano, fascinada por los crisantemos de floración tardía. Julian y Harper la observaron con atención, listos para intervenir si se acercaba demasiado al concurrido paseo. «Tengo algo que decirte», dijo Harper, con una nota de emoción en la voz. Julian se giró para mirarla completamente. «¿Buenas noticias o noticias preocupantes?» «Buenas noticias, creo». «Espero». Las mejillas de Harper se sonrojaron. «Ha salido el ascenso. Me ofrecen el puesto de analista senior en la nueva oficina de Portland. Significaría más dinero, mejores beneficios, y... le instó Julian, aunque creía saber por dónde iba. Y la oportunidad de trasladarme de vuelta a Seattle. Quieren a alguien para establecer la oficina satélite aquí. Las palabras de Harper salieron atropelladamente. Sé que hemos estado viajando entre Portland y Seattle durante el último año, y sé que a Grace le vendría bien tener a sus dos padres en la misma ciudad a tiempo completo. Julian sintió que su corazón se detenía. Durante el último año, habían estado haciendo una danza complicada. Julian pasando los fines de semana en Portland, Harper trayendo a Grace a Seattle para visitas largas, ambos manteniendo residencias separadas mientras reconstruían lentamente su matrimonio. Había funcionado, pero también había sido agotador. «Harper, es una noticia increíble», dijo Julian. «Pero solo si es lo que tú quieres. No porque creas que es lo que yo quiero, o lo que sería más fácil para nuestro acuerdo». Este era el nuevo Julian, el hombre que preguntaba qué quería su mujer en lugar de asumir, que priorizaba su felicidad y autonomía sobre su propia conveniencia. Harper sonrió, y Julian vio lágrimas acumulándose en sus ojos verdes. «Quiero volver a casa, Julian. Quiero que Grace crezca en la casa donde planeamos criarla. Quiero tortitas los domingos por la mañana en nuestra cocina y cuentos antes de dormir en la habitación infantil que diseñaste. Quiero que seamos una familia en el mismo código postal». «Mamá, papá, Flor», llamó Grace, levantando un crisantemo que de alguna manera se las había arreglado para arrancar sin que nadie se diera cuenta. Ambos se rieron y fueron a recuperar a su aventurera hija, que ya estaba buscando su siguiente objetivo de exploración. «¿Cuándo empezarías?», preguntó Julian mientras caminaban de vuelta hacia el coche. «El mes que viene, lo que significa que tendríamos que encontrar un lugar aquí, resolver la guardería, toda la logística de...» «¿La casa?», interrumpió Julian. «Nuestra casa en Bellevue. Nunca la vendí. No pude obligarme a dejarla ir completamente». Harper dejó de caminar. «¿Te quedaste con la casa?». «Me quedé con la esperanza», admitió Julian. «Incluso cuando solicitaste la separación, incluso cuando parecía que habíamos terminado para siempre, mantuve la esperanza de que algún día quisieras volver a casa». Las lágrimas de Harper se derramaron entonces, y se puso de puntillas para besarle, el primer beso verdaderamente espontáneo que habían compartido desde la reconciliación. Sabía a posibilidad y a helado de fresa, y al futuro que aún estaban construyendo juntos. «¿A casa?», susurró ella contra sus labios. «Sí, quiero volver a casa». Mientras subían a Grace a su silla de coche, Julian vislumbró su reflejo en la ventanilla. El hombre que le devolvía la mirada era diferente del que había destruido su matrimonio hacía 2 años y medio. Este hombre había aprendido a confiar en lugar de controlar, a comunicarse en lugar de asumir, a amar en lugar de temer. «¿Papi canta?», pidió Grace mientras salían del aparcamiento. Julian miró a Harper, que asintió para animarle. Empezó a cantar una de las nanas favoritas de Grace, su voz se mezclaba con la de Harper armonizando en contralto y la entusiasta contribución desafinada de Grace desde el asiento trasero. Conduciendo a través de Seattle hacia su futuro, Julian pensó en el informe médico que había iniciado todo este viaje, el error de laboratorio que le había convencido de que no podía tener hijos, llevando a la sospecha que casi había destruido todo lo hermoso de su vida. Ese trozo de papel había desaparecido hacía mucho,
triturado y tirado a la basura durante una de sus sesiones de terapia, pero las lecciones que le había enseñado en última instancia durarían para siempre. El amor requería fe, el matrimonio requería trabajo, el perdón requería tiempo, y a veces, si eras muy afortunado y estabas muy comprometido con el cambio, obtenías una segunda oportunidad para hacerlo bien. Al tomar la autopista que les llevaría a casa, a Bellevue, Julian alargó la mano y cogió la de Harper. Ella le apretó los dedos como respuesta, y la risa de Grace llenó el coche como música. Iban a casa, todos ellos, juntos. ¿Habríais luchado tan duro como Julian para salvar vuestro matrimonio? ¿O habríais aceptado las consecuencias y seguido adelante? A veces las mayores historias de amor no van sobre comienzos perfectos, sino sobre personas imperfectas eligiendo reconstruir algo hermoso de las cenizas de sus errores. Vuestra participación significa mucho para el canal. Por favor, compartid vuestros pensamientos en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado la historia, por favor suscribíos a nuestro canal y dejad un comentario abajo, haciéndonos saber qué os ha parecido. Vuestro feedback y apoyo significan mucho para nosotros. Estad atentos para más historias emocionantes.